Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, gracias. Qué bueno que estén bien. Vamos a esperar un rato a sus compañeros. Y no sé si alguien tenga alguna duda de lo que vimos la clase pasada. No, Ok. Cuatro. Ok, entonces vamos a dar inicio con la clase de hoy. Antes de comenzar, ¿alguien me puede decir qué partículas conformaban un átomo? es electrón, neutrón y protón. Correcto, los electrones son los que más nos interesan, los protones y neutrones. Muy bien. Y entonces, habíamos dicho que el átomo tenía un núcleo. En ese núcleo que encontramos, ¿cuáles de estas tres partículas? Protones y neutrones. Y correcto, son los protones y neutrones. Vale, como pudieron ver, pues cuando vimos este tema del átomo, vimos que ya tenía una forma pues muy bonita. Me voy a regresar. Era esta, ¿no? Aquí estaba muy bonita, muy padre, pues aquí tiene sus orbitales, aquí sus electrones y pues aquí está su núcleo. Pero aquí la pregunta del día de hoy es, ¿cómo llegamos a ese modelo atómico que hoy en día conocemos? O en realidad, ¿qué es un modelo atómico? Entonces, un modelo atómico es una representación estructural de un átomo que trata de explicar su comportamiento y sus propiedades, ¿ok? Para llegar a este modelo que conocemos, hubo muchas propuestas de diferentes científicos, filósofos e incluso unos químicos, obviamente. Químicos, físicos y filósofos estuvieron involucrados. Había muchas propuestas, unos a pesar de que dieron así como de, yo creo que solo los orbitales tienen forma ovalada, se tomaron en cuenta para
crear un modelo atómico que hoy en día conocemos. Yo les voy a presentar los más relevantes, que también pues hay probabilidad de que vengan en su examen, pero la verdad es que hay demasiados científicos que están involucrados en este tema del modelo atómico. Entonces, vamos a empezar con la primera persona que dio pues su primera aportación en este tema del átomo, que fue Demócrito. Él propuso que el mundo estaba formado por partículas muy pequeñas e indivisibles, y a estas partículas las bautizó como átomos. Según Demócrito, las propiedades de la materia estaban determinadas por el modo en el que los átomos se agrupaban. Lo más importante que nos aportó Demócrito es esta parte, que dio este nombre de átomos, ¿vale? Él dio la idea que la materia estaba conformada de partículas muy pequeñas que no podíamos ver, y esas partículas se llamaban átomos, ¿vale? Es el primer personaje que nos interesa en todo este tema de modelos atómicos. ¿Quién es el que sigue? El que sigue es John Dalton, ¿vale? Él en 1808 propuso la teoría atómica, y según esta teoría, los elementos estaban formados por átomos indivisibles e indestructibles. Si se dan cuenta, la teoría que él propone está basada en la que puso Demócrito. Usó la palabra átomos, igualmente dijo que eran indivisibles, pero algo que él aumentó es que estos eran indestructibles. ¿Ok? Él también mencionaba que todos los átomos eran iguales entre sí, pero distintos de los átomos de otros elementos. Es decir, imaginemos que teníamos varios átomos de oxígeno, pues todos esos átomos de oxígeno eran iguales, eran parecidos. Pero si ustedes comparaban un átomo de oxígeno con uno de hidrógeno, pues ya sus características comenzaban a cambiar, ya eran diferentes entre ellos. Y él también mencionó que la unión de los átomos daba lugar a una variedad de sustancias conocidas, y también que la ruptura de estas uniones formaban pues otras uniones, ¿vale? Como lo que hoy conocemos de reacciones químicas, la formación de compuestos. Entonces, hasta ahora llevamos dos modelos atómicos. El de Demócrito, que su gran aportación fue pues bautizar estas partículas que conformaban la materia como átomos, y Dalton, pues su aportación fue pues la teoría atómica, donde decía que los átomos eran iguales entre sí, pero distintos de los átomos de los otros elementos. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. Ok, vamos a continuar con Thomson. Y Thomson en 1897 demostró que dentro de los átomos hay otras partículas diminutas con carga eléctrica, y a esas partículas diminutas las bautizó como electrones. Él creía que el átomo estaba formado por una esfera, y toda esa esfera tenía carga positiva, y esta esfera tenía incrustada los electrones, a las que pues comparó con un pastel de pasas. Cuando Thomson propuso su modelo atómico, ya se sabía que estos átomos eran neutros. Por eso aquí le pongo estas imágenes, tanto un pastel o panqué de pasas y su modelo atómico. Él imaginó pues que los átomos eran así, tal cual, una esfera redonda, imagínense pues, como una pelota, ¿vale? Y toda esa pelota pues tenía pues carga positiva. Ahora imagínense que esa misma pelota tiene así como que muchas pelotitas incrustadas, y esas pelotitas más chiquitas que tiene incrustadas pues son los electrones. Y él pues se basó mucho en esto del pastel de pasas, y así es como propuso su modelo atómico. De hecho es como que siento yo como que el más pues reconocido por o sea, su modelo es muy reconocido por este tema de que se basó en un pastel, ¿vale? Entonces,
ya en este momento llevamos 3 personajes importantes, Demócrito, Dalton y Thomson, ¿vale? Vamos a continuar con el cuarto personaje, que es Rutherford. Y él en 1911 demostró que los átomos no eran macizos. Macizos quiere decir que, o sea, como que tenían relleno adentro, por así decirlo. Él más bien decía que estaban vacíos en su mayor parte y que en su centro hay un núcleo. Ese núcleo es el que creía que tenía carga positiva, y alrededor de ese núcleo pues estaban girando los electrones, ¿vale? Si se dan cuenta, igualmente como que se basa un poco en lo que es Thomson, pero Rutherford dice, ¿sabes qué? Yo no creo que sea como tal un pastel que tenga así su relleno y que en ese relleno pues está ahí toda la carga positiva y los electrones. No, más bien yo creo que el átomo es, o sea, es vacío, pero en su centro tiene la carga positiva, y alrededor de esa carga positiva pues tiene a la carga negativa. Y aún así seguía esta idea de que el átomo era neutro. Eso no, todavía no lo cambiaban. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok. Entonces ya van 4. Está Demócrito, Dalton, Thomson y Rutherford. Ahora vamos a hablar de Niels Bohr. Y él en 1913 explicó pues la existencia de los espectros atómicos al suponer que los electrones giraban alrededor de un núcleo en niveles de energía. Esto es súper importante porque de ahí viene pues el tema que de la configuración electrónica, cómo se distribuyen los electrones. ¿A cuál le regreso, Uriel? ¿A la de Rutherford? ¿A la de Thomson? No sé a cuál. A todas. Ah, bueno. Ok. Está. Me voy a regresar por su compañero. Está Demócrito. Ay, muy bien, acuérdense, Demócrito nos decía esta parte de los átomos. No se acuerden tanto de las fechas porque su examen de química no es como que de historia. ¿Qué importa de todo lo que les estoy mencionando? Las aportaciones, ¿vale? Eso es lo que me interesa que se aprenda. La otra. Eso es lo que me interesa que se aprenda. Obviamente, pues les menciono las fechas, pues para no dejarlo al aire y decirles la información incompleta. La otra, yo me imagino que la otra, ahí está. Y, ya está. Ok, ya regresando con Bohr. Él es muy, muy importante porque de él vamos a hablar nuevamente en el tema de configuración electrónica. Ya verán por qué. Pero siguiendo con Bohr, pues él nos decía que cada nivel de energía se identificaba a cada órbita y que tomaba valores desde el 1 al 7. Y este nivel de energía se representaba con la letra N, al que recibía el nombre de número cuántico. También lo vamos a ver, no se preocupen, pero sí es importante que se relacionen mucho con este personaje. Este Bohr también se basó en algo que vio, algo que ya conocía, que era el sistema solar. Si ustedes más o menos recuerdan, pues el sistema solar, en el centro está el Sol, aquí le voy a poner Sol, y alrededor de él pues están las órbitas donde podemos encontrar pues a los planetas, ¿no? Ahí está. En eso se basó Bohr para proponer su modelo atómico. Él decía que, pues en este caso el Sol sería nuestro núcleo donde se encontraba la carga positiva, y alrededor de ese núcleo se encontraban diferentes niveles de energía donde estaban girando nuestros electrones. Si hacemos la comparativa, pues los planetas serían nuestros electrones. Así es como él siguió para crear su modelo atómico. Entonces, ya llevamos, si no mal recuerdo, 5 personajes que son Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. ¿Vale? Ahora,
Después de que Bohr dio esta gran aportación de los niveles de energía, pues llega Erwin Schrödinger. De hecho, muchos lo conocen por el famoso gato de Schrödinger y otros memes que tal vez ya hayan visto. Y este personaje propone su modelo donde consistían niveles y subniveles de energía. O sea, Bohr nada más nos plantea que los orbitales son niveles de energía y ya está. Pero llega Schrödinger y nos plantea esa parte de los subniveles. Y esos subniveles pues nos explica la estructura del átomo y la forma geométrica de la densidad electrónica probable en cada uno de los niveles y subniveles de energía. Y pues el modelo que él proponía pues era mecánico cuántico. De hecho, él era pues en su modelo es muchos temas de física y así, pero pues gracias a él pues ya se conoce lo que está, que el orbital S, el orbital P, el orbital D y el orbital F. Tal vez a ustedes se les haga como que, o sea, como que no lo conozcan, se les haga muy extraño, pero créanme que cuando lleguemos a este tema de configuración electrónica, pues lo van a entender un poquito mejor. Cuando yo les diga, ay, los niveles, los subniveles que tienen forma y todo esto. También vamos a hablar de los números cuánticos. No se espanten, es algo sencillito. Nada más que sí hay que como que prestarle mucha atención al principio. Entonces, si se dan cuenta, hablamos de 6 personajes que nos propusieron sus modelos atómicos. El primero pues era Demócrito, luego sería Dalton, luego sería Thomson con su modelo de pasas, luego sería Rutherford que nos decía, ¿sabes qué? El átomo pues es vacío, ¿eh? No es una masa así como proponía Thomson. Luego de Rutherford sigue Bohr, que él se basó en el sistema solar, y terminamos con Schrödinger, que nos proponía pues que sí hay niveles de energía, pero también hay subniveles, pues que nos decía la estructura de nuestro átomo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, No, profesora. profesora. Ok, entonces vamos a continuar hablando pues un tema de un poquito más interesante y no tanto de historia, que es el número de masa y el número atómico. Ustedes pues ya conocen la tabla periódica, saben que hay 118 elementos, pues saben, ¿no? Que cada elemento pues que tiene su número de masa y su número atómico. También pues está que el símbolo del elemento, su nombre, que los números de oxidación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita lo que me interesa es el número de masa y el número atómico. Y es muy, muy importante que se aprendan, pues, con qué letra representamos el número de masa y el número atómico, que aquí está. Número de masa es con la letra A y número atómico es con la letra Z. Ha pasado que preguntan en su examen, ¿con qué letra se representa el número atómico? Y pues ahí les hacen una mezcla que entre la Z, la A, también luego ponen las letras por ejemplo, el protón o el de los niveles de energía y así hacen una mezcla. Entonces sí, súper apréndanse estas letras y que sepan pues qué significa. Entonces, el número de masa nos está indicando la suma de neutrones y protones en el núcleo del átomo. ¿Quién me puede decir cuál es el número de masa del carbono y del sodio? Aquí está. ¿Cuál número creen que sea? ¿Los rojitos? Ah, los que están en rojo. Muy bien. Son estos. Es correcto. Y por otro lado, pues tenemos el número atómicos que lo representamos con la letra Z, que nos indica la cantidad de protones o electrones que hay en un átomo. Es muy, muy importante que identifiquen los dos. ¿Por qué? Porque con el número atómico, pues te sirve para hacer la configuración electrónica de algún elemento que tú quieras. Y el número de masa, pues aparte de conocer cuántos electrones y protones tiene el átomo, les va a servir para cálculos estequiométricos. Ahorita yo les voy a mostrar una tabla periódica donde les encierro algunos elementos que, de verdad, muchachos, apréndanse de los rojos, ya lo van a ver,
hay unos elementos que me interesa que se aprendan todo. El número de masa, el número atómico, el nombre, el símbolo, que identifiquen cuántos números de oxidación tienen y ya, sería todo. ¿Por qué? Porque no solo lo utilizan, o sea, no les van a preguntar cuál es el número atómico del carbono, no. Les van a preguntar, dame la configuración electrónica del carbono. Y para que ustedes puedan responder esa pregunta, pues tienes que conocer el número atómico. Si no, pues no te va a servir de nada que sepas hacer configuraciones electrónicas. Entonces, sí necesito que ya se familiaricen con los elementos, que sepan qué representa cada número y más que nada, que se aprendan el símbolo y su nombre, porque les va a servir en este tema de la nomenclatura, ¿vale? Entonces, yo sé que son muchos temas, yo sé que igual ya hasta los abrumé, pero de una vez se los digo para que durante el curso, si alguien tiene dudas, pues yo se las empiece a aclarar. Entonces, dicho esto del número de masa y el número atómico, pues hay una forma de que ustedes pues calculen el número de neutrones que hay en un átomo. Y es siguiendo esta regla. Bueno, aquí señalo cuál es el número atómico y el número de masa del carbono y del sodio. Pero eso lo pueden ver en una tabla periódica. Ahora sí, con el tip. Para calcular el número de protones, electrones y neutrones, necesitamos conocer el número atómico sí o sí, o al menos identificarlo. Normalmente el número atómico de cualquier elemento es más pequeño que su número de masa. Y aquí pues se ve claramente. Este es el número atómico, este Z, y el 197 es el número másico, pues del sodio. Del oro, perdón, del oro. Entonces, ustedes con conocer el número atómico ya conocen la cantidad de electrones y protones. Ahora, la pregunta aquí es, pues, ¿cómo voy a conocer el número de neutrones? Y lo que van a hacer es una simple resta. Van a restar el número de masa A con el número atómico, que es Z. En este caso, el resultado para el oro, pues sería el siguiente. De electrones, su número atómico es de 79, por lo tanto tiene 79 electrones y 79 protones. Y para el caso de neutrones me dice que realice la resta del número de masa y el número atómico, que sería 197 menos 79. De este 118 me está indicando que hay 118 neutrones en el átomo de oro. Eso es lo que me indica, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. No. Ok, vamos a hacer pues, más ejercicios para que les quede un poquito más claro. Ok. Actividad. Calcula el número de protones, electrones y neutrones de cada elemento. ¿Quién me ayuda con el neón? ¿Quién con el boro? ¿Quién con el potasio? ¿Y quién con el oxígeno? Yo le Yo ayudo con neón. el neón. Valderas, Galicia. El neón dijo, ¿no? Ajá. Ok, Yo el a ver, boro. ayúdame. Ana, que haga el boro. ¿Quién más? Bueno, Valderas, No, el mientras ayuda. potasio. Israel con el potasio. Y a ver, y Omar que me ayude con el oxígeno. Muy bien, Valderas, ayúdame con el neón. Sería en electrones 10, Sí, es correcto. De protones. igual 10. Ajá, y de neutrones. Sería igual 10. 10, porque está pues 20 menos 10 igual a 10. Muy bien. Ana, ayúdame con el boro, por favor. Sí. Serían ¿Cuántos? electrones 5, Ajá, protones 5 y bien. neutrones 6. Correcto, sí. 11 menos 5 pues da 6. Muy bien. Ay, ¿quién era el potasio? Yo. Muy bien, gracias. Ayúdame con el potasio, por favor. Electrones son 19,
protones 19 y sería en neutrones 20. Correcto. 9, 20. Ahora, Omar, ayúdame con el oxígeno, por favor. Ok, 8 electrones. No, haz otra vez tu cálculo de neutrones. Porque de electrones y protones, pues sí me contestaste bien. Pero de neutrones no. A ver, vamos a esperar a que nos... 8. Muy bien, sí son 8, porque son 16 menos 8, pues 8. Ahora, aprovechando estos ejercicios, quiero que se den cuenta, pues que en algunos elementos, pues la cantidad de electrones, protones y neutrones, pues coincide. Esto pueden ver qué pasa con el neón y el oxígeno, ¿vale? Entonces, dicho eso, no quiero que se queden con la idea que ya con el número atómico ya se saben todo, los electrones, protones y neutrones. No, muchachos, porque pueden ver que hay elementos, pues que no pasa esto. Sí es diferente la cantidad de electrones, de protones y de neutrones. Por eso es muy importante que sí hagan esta resta, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, profesora. ¿No? Ok, voy a borrar esto y que se vea bonito. Ahí está. Ok, y pues no sé si quieren hacer más ejercicios o ya con el siguiente tema. Más ejercicios. ¿Ah? A ver, Brenda, ayúdame con el nitrógeno. Aquí estamos. El nitrógeno, quien quiera con el magnesio, quien quiera con el fósforo y quien quiera... No, el oxígeno ya no, ya lo hicimos. Este no. A ver, los escucho. El nitrógeno serían 7 electrones, 7 protones y Ujú, 7 neutrones. correcto. ¿Quién me dice el del magnesio? Yo, serían 12 electrones, 12 protones y 12 neutrones. Es correcto. ¿Y del fósforo quién me dice? El Yo. fósforo sería 15 electrones, 15 protones y serían 16 neutrones. Correcto. Muy bien, muchachos. Ahora, tal vez ustedes estén preguntando de, ay, esto está como que sencillo, ¿no? No le ven pues tanta complejidad a este tema. Pero va a ser muy, muy, muy importante para el nuevo tema que vamos a ver ahorita, que son los famosos isótopos, isóbaros e isótonos. Alguien, bueno, de isótopos tal vez sí, creo yo que sí lo llegaron a ver en la prepa, pero ¿sabe alguien qué es un isóbaro y qué es un isótono? ¿O nunca los habían escuchado? Yo no los recuerdo. Yo tampoco los había escuchado. ¿No? De verdad, algo que les debo de confesar es que yo hasta la universidad los conocí porque en la prepa igual nunca los enseñaron. Yo solo Pero sé bueno. de los isótonos. ¿Mande? Yo solo recuerdo lo de los isótonos. Creo que eran lo de los nucleidos, ¿no? Que tienen el mismo número De neutrones, ¿no? de neutrones. Ajá. Sí, es correcto. Sí, bueno, ahorita lo vamos a ver para que todos entremos en sintonía, ¿vale? Entonces, algo importante aquí, muchachos, en los isótopos, isóbaros e isótonos. Normalmente, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en la tabla periódica, pues que arriba, parte superior izquierda, está el número atómico, ¿no? Y abajo, pues está el símbolo, aquí está su nombre, y abajito del nombre, pues encontramos ¿cómo se llama? El número másico. ¿Qué pasa cuando hablamos de isótopos, isóbaros e isótonos? Que los cambian. Y los cambian porque normalmente cuando hablamos de un isótopo, pues decimos que es una partícula que tiene pues mismo número atómico, pero diferente número másico. O sea, nos enfocamos mucho, mucho en el número másico. Por esa razón es que lo ponen primero. Y abajo pues ponen el número atómico. Por eso el tip que les estaba mencionando de que
el número másico es más grande que el número atómico. Por si en su examen ustedes digamos que les preguntan algo de los isótopos y pues no se acuerdan de, no sé, del número másico del hidrógeno, ¿no? Y ya en su examen se están paniqueando y se están asustando, pues acuérdense del tip. El número másico es más grande que el número atómico. Y ya con eso, pues resuelven su pregunta. Y de hecho aquí, por eso les pongo esta imagen de acá, que abajito es como comúnmente se coloca el número atómico y arriba se coloca el número de masa o número másico, o también lo conocen como peso atómico. Tiene muchos nombres, ¿vale? Y por eso les pongo estos dos ejemplos. De estos dos elementos que están viendo, ¿quién me dice sus nombres? El de C y el de S. A ver si alguien se lo sabe. Es carbono. Carbono y azufre. Azufre es correcto. Me adelanto, muchachos, estos son dos de los elementos que sí o sí se tienen que aprender, que tienen que manejar el nombre, el símbolo, el número de masa y el número atómico, ¿vale? Sí, son de los importantes, ¿vale? Entonces, ya vamos a entrar, pues, en este tema. Primero vamos a hablar de los isótopos. Estos son átomos de un mismo elemento. Voy a subrayar las palabras clave. Mismo elemento, ¿vale? Cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones, ¿vale? Y como tienen diferente cantidad de neutrones, pues van a tener diferente cantidad de masa. Aquí lo importante, ¿vale? Y aquí les pongo el ejemplo de los isótopos del hidrógeno. El hidrógeno, pues conocemos que tiene un número atómico de 1 y un número de másico de 1. ¿Qué pasa si yo al hidrógeno le aumento un electrón? Pues yo al aumentarle ese electrón estoy alterando la masa atómica. Y ahora su masa sería de 2. De hecho, tiene un nombre, se llama deuterio. El hidrógeno que tiene número másico de 2, número atómico de 1. ¿Vale? Si se dan cuenta, al que yo estoy modificando nada más es al número de masa. ¿Vale? ¿Cuál es el tip para identificar un isótopo? Que un isótopo siempre los van a comparar mismos elementos. Pueden ver aquí el hidrógeno, el deuterio y el tritio. Yo les estoy poniendo únicamente los del hidrógeno. Si yo les pusiera los ejemplos del carbono, pues solo les pondría isótopos del carbono, ¿vale? Por eso lo más importante de todo el texto es que son del mismo elemento. Si ustedes en el examen les pusieran de esta pareja de átomos, identifica cuáles son isótopos. Pues ustedes van a buscar pues esas parejas que sean del mismo elemento. Si no son del mismo elemento, descártenlas, muchachos, ya en automático. No les están hablando de un isótopo, les están hablando de otra cosa, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. Muy bien, voy a borrar. Y vamos a hablar ahora de los isóbaros. Palabras clave que presentan mismo número másico. Oye. No, ¿qué hice? Mismo número másico, pero distinto número atómico y distinto elemento. ¿Vale? Aquí los isóbaros lo que hacen es la comparación de dos elementos, pues que tienen el mismo número másico, como pasa aquí en el calcio y en el argón. Si se dan cuenta, estos dos elementos pues tienen el mismo número másico, pero son diferentes elementos y tienen distinto número atómico. Pueden verlo, aquí está el ejemplo del calcio y el argón, ¿vale? Ahorita les voy a dar los tips para que lo puedan visualizar con un ejercicio. Entonces, esa es la palabra clave. Mismo número másico, distinto elemento. Esos son los que me interesan. El regreso, sí, ahí está. Esos son los isótopos.
Por favor. Ahí están los isótopos y isóbaros y vamos a terminar con los isótonos. Como ya había mencionado muy bien su compañera, pues son esos elementos que tienen la misma cantidad de neutrones. Ya le puedo cambiar. Vamos a ver, ya, muy bien. Entonces, isótopos, isóbaros y terminamos con isótonos. Estos presentan mismo número de neutrones, ¿vale? Pero distinto número atómico y distinto elemento. De hecho, ustedes pueden ver que está un poco más complicado identificar un isótono. ¿Por qué? Porque te obliga como que a hacer esa resta entre el número másico y el número atómico, que es como que aquí está subrayado en rosita. Efectivamente, pues tienen diferente número atómico, como está en el caso del magnesio y del sodio. También son de diferente elemento, pero yo cuando calculo el número de neutrones tanto del magnesio como del sodio, pues me doy cuenta que estos dos elementos son isótonos porque tienen la misma cantidad de neutrones. Les voy a mostrar como que el resumen de todo lo que hablamos para que les quede un poquito más claro. Y aquí está, isótopo, mismo elemento, mismo número atómico, pero distinto número másico. Un isóbaro es distinto elemento, distinto número atómico, pero mismo número másico. Y un isótono es distinto elemento, distinto número atómico, distinto número másico, pero mismo número de neutrones. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Voy a subrayar. No, profesora. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar a lo del ejercicio para pues aconsejarles este temita de cómo identificar rápidamente un isótopo, un isóbaro y un isótono. Muy bien, nos dice, identifica si las siguientes parejas de átomos son isótopos, isóbaros o isótonos. Primer tip, muchachos. Con que ustedes vean que la pareja de átomos son del mismo elemento, ya digan, son isótopos. Y ya está. No se detengan a comprobar que sí tienen diferente número másico, pero tienen mismo número atómico. Ya no se detengan en ver todos esos detalles. Con que vean la pareja del mismo elemento, es un isótopo, ¿vale? Ahora, un isóbaro. Un isóbaro, pues me dice que son aquellos átomos que son de diferente elemento, pero tienen mismo número de masa. ¿En qué se tienen que fijar ustedes? En que está su pareja, ven que sea de diferente elemento y después observen los valores que tienen en el número de masa. Si ven que en esta pareja los números de masa son iguales, ya digan, es un isóbaro. Ya así en automático es un isóbaro. Ya no se detengan a ver los detalles, ¿vale? Ahora, el más complicado como que de identificar es el isótono. Aquí no es tanto que tengan que de verdad hacer todo el cálculo, que sí tengan la misma cantidad de neutrones. No, muchachos, aquí vean que tengan todo diferente. Que tengan diferente el elemento, que sean diferente en el número de masa. Si ya son diferentes en el elemento y en el número de masa, ya muchachos, es un isótono. Así identifican súper rápido un isótono, ¿vale? Dicho eso, ¿quién me ayuda identificando, o mejor dicho, quién me dice si esta primer pareja es un isótopo, isóbaro o isótono? Esta primer parejita. Yo, A ver, dime, Israel. es un isótopo. Correcto. ¿Por qué? Porque son del mismo elemento. Los dos son oxígenos. Muy bien. ¿Quién me ayuda con la pareja de acá? La de aquí. Yo. Dime, Ana. Es un isóbaro. Isóbaro, muy bien. Y es un isóbaro porque su compañero observó que son de diferente elemento,
pero vio el detalle del número de masa, que son iguales. Los dos, el aluminio y el magnesio, pues tienen un número de masa de 28. Muy bien. A ver, en el chat. A ver, Omar, ayúdame con la siguiente pareja. Esta de aquí. Isótopos. Muy bien. Es un isótopo porque los dos son hidrógenos. Y ya está. ¿Quién me ayuda con la siguiente? La de nitrógeno y boro. Quiere yo, Ay. maestra. Yo. A ver, Luis, ayúdame. ¿Y quién dijo yo que tiene, que es una mujer? Ya me dice la siguiente. Creo que Ah, pues, es un isótono. Es un isótono. Ah, sí, es un isótono porque son diferente elemento, muy bien, y aparte tienen diferente masa. Muy bien, es un isótono. ¿Quién dijo yo? Con esto. Fui yo, ese es un isótopo. Un isótopo, muy bien, porque pues los dos son carbonos. Muy bien. Y el último, ¿quién me dice el último? Entre la... es plata y paladio, si no me equivoco. Con este de acá. ¿Qué creen que sea? Es isótono. un isóbaro. Es un isóbaro. A ver, aquí ya está como la confusión. Y tengo que observar si es diferente elemento. Efectivamente, son de diferente elemento. Entonces, el siguiente paso es ver si la masa es igual. Si es igual la masa, pues es un isóbaro. Si no es igual, pues es un isótono. Y efectivamente los dos tienen el mismo número de masa. Entonces es un isóbaro. Muy bien, muchachos. ¿Dudas hasta aquí? No, No. Ok. Yo sí, profesora. Dime. Por ejemplo, ahí donde puso oxígeno, si hubiera puesto 16 y 16 con oxígeno, ¿qué sería? ¿El isótopo o un isobaro? O sea, que en vez de 15 tuviera 16. Ahí también. ¿Sí se puede o no? Ah, es que si tienen o sea, si son del mismo elemento, ya es Ujú. un isótopo. Es un isótopo, Pero sí. si le ponen la misma masa, ya no estarían poniendo un isótopo. O sea, estaría repitiendo el elemento. Ok, entonces pondrían otro elemento, pero misma masa. Ajá, Ok, si hacen eso, ya sería un isóbaro. ok, muchas gracias. Es correcto. De hecho, pues, en este caso de los isótopos, que subrayé muy así todo, es el oxígeno normal, el que está en su tabla periódica. Y este es el oxígeno o el isótopo del oxígeno. A veces tiene nombre. Normalmente tienen nombres así como de oxígeno 15, porque cuando ustedes escuchan oxígeno 15, dicen, entonces ya me estás hablando de un isótopo del oxígeno. El más común y el que pues pueden utilizar ustedes si es que van a alguna carrera relacionada con la química es el isótopo del hidrógeno, el ¿cómo se llama? Ya hasta se me olvida su nombre. El tritio y el carbono 13, porque tiene muchas aplicaciones en este tema de, si no me equivoco, era de espectrofotometría, algo así, pero sí lo utilizan, no crean que nada más se saben los isótopos y ya, no, sí tienen aplicaciones y también hay como que hay cierta cantidad de ellos en la naturaleza. Si no me equivoco, el del hidrógeno, pues está casi al 99% y los otros están así como de 0.5% y así. O sea, hay poquito, pero sí hay. Entonces, ya después de que me desvíe del tema, ¿alguna otra duda que tengan con esto de isótopos, isóbaros e isótonos? No, profesora. No. Muy Gracias. bien. Entonces, vamos a hablar ahora de... no, otro ejercicio. Miren, ese está más padre. Dice, un átomo posee 19 protones, 20 neutrones y 19 electrones. ¿A qué átomo nos referimos? A ver, pues como tip,
que les puedo dar es que si para saber los neutrones yo restaba el número de masa con el número atómico, pues ¿qué tendría que sumar para conocer el número de masa? Los neutrones y 19 los con protones. 20 protones y neutrones. Exacto. Entonces, dicho eso, ¿cuál es la respuesta correcta, Daniel? ¿Cuál crees? Es la C. ¿Es la C? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? Ah, muy bien, Omar dice que. Omar apoya a Daniel. Muy bien. Sí, yo también es la C. Es la C. Es correcto, muchachos. Es la C. No sé si la. No, no la rayé. Es la C. Ahora, aprovechando esta pregunta, pues ustedes ya tal vez conozcan cómo es la estructura del examen, ¿no? Son preguntas de opción múltiple, les dan 4 posibles respuestas y pues tienen que llenar su hojita. ¿Qué les recomiendo yo, muchachos? Que usen pues este tema de descartar respuestas que no tienen nada que ver con la respuesta correcta. ¿Qué quiero decir? Si ustedes, como bien dijo su compañero, pues para conocer el número de masa, pues sumo los 20 neutrones y los 19 electrones, ¿no? Y me da 39. Si se fijan, las respuestas que únicamente tienen como número de masa 39, pues es la A y la C. Entonces, como esas son mis posibles respuestas, ya no me detengo a checar que la respuesta B ni la respuesta D, o sea, para que yo ya sé y estoy muy seguro que la respuesta es incorrecta. Ahora, el siguiente paso, pues sería como que detenerme a leer bien lo que me dice la pregunta. Un átomo posee 19 protones y 19 electrones. Y recuerden, cuando me dicen 19 protones o 19 electrones, me está indicando el número atómico. Entonces, yo entre mis dos respuestas que tengo, pues voy a seleccionar la que tenga el 19 y el 39. En este caso es la C. Y pues ya, adiós la A y ya encontré y ya estoy súper seguro de que mi respuesta correcta es la C. Así háganle, muchachos, en todas sus materias. No se detengan como que a checar la respuesta así una por una porque van a perder demasiado el tiempo, o sea, demasiado. Y eso es lo que menos quieren, perder tiempo. De hecho, lo que más se busca es que ahorren el más que puedan, por si en alguna se llegaran a atorar, pues ya tienen tiempo, un poquito tiempo de sobra para que puedan regresarse a esa pregunta que no le entendieron. Ahora sí, pues vámonos al siguiente tema, que es la tabla periódica. Y permítanme un momento. ¿Alguien sabe qué es la tabla periódica? ¿O qué nos dice la tabla periódica? Sí. Ay, muchachos, creo que no. Pues es una Bueno, pues organización de los elementos, ¿no? es donde pues vemos a todos los elementos así organizados, pues según su número atómico, ¿vale? Ya estrictamente, pues en la tabla periódica encontramos agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes. No están acomodados ahí porque a alguien se le dio la gana acomodarlos así. No, muchachos, la verdad tiene una explicación de por qué están así acomodados, ¿vale? Miss, Mande. una pregunta, bueno, ¿usted considera como necesario que nos aprendamos toda la tabla periódica? No, de hecho, no me gusta. Estoy en contra de todos los profes que sí les dicen, aprendan toda la tabla periódica. No, muchachos, pero desafortunadamente en su examen no pueden llevar la tabla periódica. No, creo que, de hecho, creo que después de... No, esperen un momento. Ahorita les voy a enseñar una imagen de los elementos que sí o sí necesito que se aprendan. ¿Por qué? Porque son los como, con los que, o sea, los más comunes, los que van a conocer sí o sí, los que van a ver en muchos temas, ya sea nomenclatura, configuración electrónica, qué cálculos estequiométricos, qué más puede ser, pues que reacciones redox o reacciones de combustión, etc. Entonces,
sí hay ciertos elementos que sí necesito que se super aprenda, pero no se abrumen, no apréndanse toda la tabla periódica porque es demasiado. Y créanme que hay elementos que, bueno, tal vez ustedes no vayan a una carrera de química. Y si van, pues créanme que no ven todos, no los estudian todos. Tal vez los veas en un compuesto y te digan, este compuesto sirve para tal cosa. Bueno, está bien. Pero ya, hasta ahí quedó. Pero sí, no hay necesidad de que se aprendan toda la tabla periódica. Y menos los elementos de acá abajo. No, esos, uy, no. ¿Para qué? Los que importan, ahorita se los enseño, no se preocupen. Entonces, siguiendo con el tema de la tabla periódica, pues los elementos se acomodan según su número atómico, que se representa con la letra Z. Apréndanse eso muy, muy bien. Y a las filas, que son los que están de manera horizontal, se van a llamar periodos. Y las columnas, que son las líneas que están de manera vertical, las conocemos como grupos o familias. ¿Vale? Y pues aquí les pongo una imagen que en total hay 7 filas, que son nuestros periodos, y de grupos o familias, en total son 18. ¿Vale? Y de hecho cada grupo como que tiene su nombre, que los halógenos, metales alcalinos, los metales alcalino-tierreos, pero ustedes no se tienen que aprender eso, afortunadamente. Entonces, con que sepan que las columnas son los grupos o familias y las filas son los periodos, ya está perfecto, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. Ok, continuamos. Y pues, ¿cuántos elementos tiene la tabla periódica? ¿Alguien se acuerda cuántos eran en total? 118, ¿no? 18. Es correcto, actualmente la tabla periódica tiene 118 elementos, ¿vale? Y hablando de eso, ¿alguien recuerda que era un elemento? Era una sustancia, pero que esa sustancia que era una mezcla de algo, estaba pura. Es una Estaba sustancia formada pura. por Es de un mismo átomo. Es correcto. Es correcto. Es una sustancia pura, están puros átomos del mismo elemento. Es correcto. Es una sustancia pura que no se puede descomponer en otra. Muy bien. Entonces, ¿cómo se organiza la tabla periódica? Bueno, eso ya lo vimos. Lo de las filas y lo de los grupos o familia. Vale, eso ya lo vimos. Sí. Un poquito de historia, muchachos. La tabla periódica, no crean que así alguien llegó y nos dio la respuesta. No. Igual como en el modelo atómico, pues hubo varios científicos que dieron sus propuestas. Muchos, así. De hecho, fue en los años de 1800 y 1900. Unos decían, ¿sabes qué? ¿Por qué no agrupas los elementos en grupos de 3? Y otro decía, no, vas a sacar muchos grupos, mejor agrúpalos en 6. Y así, había varias propuestas, hasta que en 1869 Mendeleev publicó su primera tabla periódica. Y los elementos los organizó de orden creciente en su masa atómica. Mendeleev era, o sea, alguien súper inteligente, era lo máximo. ¿Por qué? Porque la tabla que están viendo en su pantalla es la que él publicó. Y si se dan cuenta, pues hay ciertos espacios en blanco. Y algunos incluso como hasta tienen que el signo de interrogación. ¿Por qué están esos espacios en blanco? Porque él ya había propuesto más o menos qué propiedades podrían tener esos elementos y por eso dejó esos espacios. Por si después en otros, no sé, en 1900 descubrían otro elemento, pues ya según la tabla de Mendeleev, pues lo acomodaban, ¿no? O sea, de veras que Mendeleev era muy, muy inteligente, o sea, wow. Y de hecho es considerado el padre de la tabla periódica. Pero eso es como que cultura general, así por si alguien tenía la curiosidad de cómo salió la tabla periódica, pues ahí está su respuesta.
ahora sí, pues vamos a hablar de este tema de cómo se organizan los elementos, ¿no? Que sabemos en la tabla periódica están que los metales, los metaloides, los gases nobles y los no metales, ¿ok? Ahora, ya por fin, les voy a enseñar qué elementos sí o sí me interesa que se aprendan. Y esos son los que están encerrados en rojo, ¿vale? Si se dan cuenta, la mayoría son, de hecho aquí me faltaría encerrar el yodo, también es súper importante. El yodo también. Esos me interesa que se aprendan su símbolo, su nombre, su número másico y su número atómico, porque son los más comunes que pueden venir que en temas de estequiometría, en temas de configuración electrónica, en temas de nomenclatura, o sea, los van a encontrar mucho. O sea, de verdad, súper apréndanselo, manéjenlos, conózcanlos, y en especial los gases nobles, porque cuando entremos en este tema de configuración electrónica, cuando hablemos de la configuración de kernel, sí o sí se los tienen que saber, muchachos. O sea, no hay excusa, desafortunadamente. Esos son como que sí, que se aprendan todo es lo que me interesa. Ahora, hay otros elementos que son los que van a estar en color azul, que esos me interesaría más que nada que se aprendan el símbolo, el nombre y cuántos números de oxidación tiene. ¿Con cuántos? No me refiero a que se aprendan así, tal cual los números de oxidación. Ya cuando veamos este tema van a ver que ustedes lo pueden calcular. Pero sí me interesa que, por ejemplo, el manganeso tiene en total 4 números de oxidación. Eso sí, eso es lo que me interesa que se aprenda. Ya lo van a entender cuando lleguemos a nomenclatura, pero de una vez se los pido para que ya lo vayan manejando, lo conozcan y se empiecen a familiarizar con estos elementos. Ahora, hay otros dos que también me interesan, que son los que están en amarillo. Y esos me interesan porque cuando veamos este tema de propiedades periódicas, que va a ser la siguiente clase, van a poder identificar cuál es el elemento más electronegativo o cuál es el que tiene mayor radio atómico. Entonces, a partir de esos dos elementos, ya ustedes van a poder, pues, saber cuál es el más electronegativo o mayor radio atómico. Esos dos les van a ayudar mucho en este tema de propiedades periódicas. Tomen el screenshot, no sé, rayen su tabla periódica o algo, pero sí, súper aprendan, ¿vale? Y esto es lo que quería llegar, para que ya los empiecen a estudiar. Yo les voy a compartir un Kahoot, pues donde les pregunto esto de, ¿cuál es el símbolo del carbono? O ¿cuál es el símbolo del yodo, por ejemplo? O sea, ya lo tengo preparado y va a ser su primer tarea. Yo creo que hoy, sí, yo creo que ahorita ya se la subo. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profesora. ¿No? De hecho, bueno, ya como pueden ver, ya son las 8. Entonces vamos a parar la clase hasta aquí. La siguiente clase le seguimos. Y aprovechando de que no tienen dudas, les quiero preguntar si creen que voy muy lento o voy muy rápido. No sé, ustedes díganme. ¿Qué opinan? ¿O vamos bien? ¿O vamos mal? Pues vamos bien. Sí, o sea, También ¿no creen podría que estar voy bien. corriendo o nada? No. Ok, entonces, No, maestra, sí va se bien. los digo porque, de hecho, vamos medio adelantados. Eso está bien porque cuando lleguemos a temas como que más laboriosos, pues tenemos más tiempo, ¿no? De sobra. Dicho eso, pues los dejo descansar. Tengan muy bonita noche. Nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias Hasta igualmente. luego. Gracias. Adiós. Cuídense.